Bienvenidos a esta clase de funciones trigonométricas. Hoy veremos las razones trigonométricas cosecante, secante y cotangente. Introducción. ¿Qué son estas funciones? La cosecante es el valor recíproco del seno. La secante es el valor recíproco del coseno. La cotangente es el valor recíproco de la tangente. Esto quiere decir que si en algún ejercicio se aplica el seno, también se puede aplicar la cosecante y van a dar el mismo resultado. Si en un ejercicio se necesita el coseno, también se va a poder aplicar la secante. Igualmente en la cotangente, si se necesita la tangente, también se puede aplicar la cotangente y van a dar el mismo resultado las dos. La cosecante, la secante y la cotangente es la inversa del seno, coseno y la tangente. Por ejemplo, la cosecante es la inversa del seno, es decir que su fórmula está a la inversa. De igual manera con la secante y la cotangente. Estas razones no son muy conocidas debido a que mayormente se usa el seno, el coseno y la tangente. La cosecante se aplica de la misma manera que el seno, la secante se aplica de la misma manera que el coseno y la cotangente se aplica de la misma manera que la tangente. Las identidades trigonométricas. Estas identidades trigonométricas nos van a servir para realizar las operaciones con el cosecante, la secante y la cotangente. En las calculadoras no existe la función de cotangente, secante y cosecante, por lo tanto se debe emplear estas identidades para su resolución. Entonces la identidad del cosecante es igual a cosecante ángulo es igual a 1 sobre 0. La identidad de la secante es secante es igual a 1 sobre coseno y de la cotangente es igual a 1 sobre tangente. Las fórmulas. Aquí está la cosecante, que su abreviación es CSC. La secante, que su abreviación es SEC. Y la cotangente, que su abreviación es COT. Como dije anteriormente, son recíprocos del seno, del coseno y de la tangente. En este caso, el seno, su recíproco es el coseno. La fórmula del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en el cosecante, que es su recíproco, se invierte la fórmula, es decir que la hipotenusa ahora va arriba y el cateto opuesto va abajo. De la misma manera en el coseno, su fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa, y en la secante, que es su recíproco, se invierte la fórmula, es decir que la hipotenusa pasa arriba y el cateto adyacente pasa abajo. Por lo tanto sería secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. En la tangente, su fórmula es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Se invierte la fórmula en su recíproco, que es la cotangente, y va a quedar de la siguiente manera. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora vamos a ver un problema de cómo se resuelve con dichas fórmulas. El enunciado menciona lo siguiente. Galo desea conocer la altura de su vivienda y para dicha tarea él va a usar las funciones trigonométricas cosecante, secante y la cotangente, cualquiera de las tres. Galo se aleja a 5 metros de distancia en una línea recta imaginaria desde la base de su domicilio. Posteriormente, Galo emplea un sextante para calcular el ángulo de inclinación entre él y la construcción y obtiene 40 grados de resultado. ¿Qué proceso debería llevar a cabo para medir la altura de su casa? El gráfico explicativo nos va a enseñar de mejor manera cómo se puede resolver el ejercicio. Vamos a ver. Dice que su vivienda quiere conocer la altura de su vivienda. Esta es su casa, ¿ya? Desde la punta de aquí, que está el techo, hasta abajo, es la distancia de la altura, es la altura. Dice que Galo se aleja 5 metros de distancia en una línea recta imaginaria desde la base de su domicilio. Es decir que la base va a estar aquí, se aleja 5 metros. Y aquí está Galo, se alejó 5 metros de la base, que es la parte inferior. Después tenemos que Galo emplea un sextante para calcular el ángulo de inclinación entre él y la construcción. Aquí está el sextante. El Galo emplea el sextante para calcular el ángulo de aquí hacia él, formando así una línea recta que es la hipotenusa. Y aquí está el ángulo que es 40 grados, el cual obtuvo de resultado. La base es 5 metros.
Para resolver dicho ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar los datos. Este es el ángulo. El ángulo es igual a 40 grados. Esta línea inferior de aquí, la cual estoy señalando, es el cateto adyacente. La base es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque se encuentra en la línea donde se posa el ángulo, esta parte de aquí. La altura es el cateto opuesto. La hipotenusa es esta, debido a que aquí, en esta línea recta, se encuentra el ángulo recto. Y la hipotenusa se encuentra al frente del ángulo recto, que es esta. El ángulo recto y la hipotenusa, que está aquí. Entonces, el cateto opuesto nosotros desconocemos, que es la altura, desconocemos. El cateto adyacente equivale a 5. La hipotenusa igual desconocemos y el ángulo es igual a 40 grados. Ahora, para resolver el ejercicio vamos a identificar una fórmula que contenga lo que queremos calcular, es decir, el cateto opuesto. Queremos calcular el cateto opuesto, por lo tanto tenemos que emplear una fórmula que tenga el cateto opuesto. Ahora, solo poseemos el valor del cateto adyacente, que es 5. Por lo tanto, necesitamos una fórmula que contenga el cateto adyacente. Obviamente el ángulo debe estar presente para todas las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a buscar una fórmula que contenga el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí vamos a utilizar solo la cosecante, la secante y la cotangente. Estas, el seno, el coseno y la tangente, vamos a dejarlas a un lado. La única fórmula de estas tres que posee el cateto adyacente y el cateto opuesto es la cotangente. Por lo tanto, vamos a aplicar esta fórmula. Ahora voy a proceder a explicar la resolución del ejercicio. Primero escribimos la fórmula, que es cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Después reemplazamos datos. Como el grado es 40, ponemos cotangente 40 grados. Como el 5 es el valor del cateto adyacente, ponemos 5 arriba. Y como el valor del cateto opuesto desconocemos, colocamos una X. Después hacemos un despeje de fórmulas. Para hacer esto más simplificado, vamos a intercambiar las posiciones. Aquí en este caso la X va a pasar acá y la cotangente 40 va a pasar acá. Por lo tanto sería X es igual a 5 dividido para cotangente de 40. ¿Por qué empleamos esta fórmula? Empleamos esta fórmula porque en la calculadora no existe la función de la cotangente. Vamos a unir la identidad trigonométrica con la ecuación que se encuentra acá. Entonces ponemos cotangente, como el 40 es grados, pasamos a la tangente, tangente 40, ¿ya? Y dejamos aquí el 1. Entonces va a quedar 1 sobre 40. Y arriba del 1 vamos a colocar el 5, que es este. Y ahí está nuestra fórmula para resolver. A continuación van a dividir el 5 con el resultado que obtuvieron mediante la división de 1 sobre tangente de 40. Entonces sería 5 dividido para 1,19. Ustedes pueden hacerlo en sus calculadoras. El resultado de dicha operación es cotangente es igual a 4,20. Por lo tanto, la respuesta es: la medida de la altura de la vivienda de Galo es de 4,2 metros. Hola, mi nombre es José Dávila y hoy voy a explicar el ejercicio que hemos hecho en la vida real. Entonces, yo ya me desplacé 5 metros de esa pared, que sería la pared de mi casa. Y después de llegar a esta pared, con una herramienta logré medir el ángulo desde el suelo hacia el tope de la pared. Y logré calcular que hay un ángulo de 40 grados. Entonces, gracias a eso pude, como no puedo medir cuánto es la pared, porque
no me puedo subir a la pared y medir desde ahí, me va a tocar usar estas medidas. Entonces, después de que yo ya usé, ya calculé, y me salió a 40 grados y 5 metros de distancia y 40 grados de inclinación, según mis métodos, la pared llegaría a ser de 4.2